buenas tardes. Mi nombre es Roberto Verdejo. Yo llevo poquito tiempo con esto de las lombrices. Llevo 25 años, poquito. Yo soy técnico pesquero. Me fui a especializar en crianza de rana y había lombricultura en la Universidad Federal de Uberlandia en el estado de Minas Gerais. Estoy hablando del año 96, hace poquito tiempo atrás. Y la gran diferencia es que las universidades específicamente en Brasil tienen centros productivos. Había una crianza de ranas bastante grande, entonces nosotros los estudiantes teníamos que cursar el ramo de ranicultura en medicina veterinaria y había una lombricultura. Entonces también tuve que cursar el ramo de agronomía de lombricultura y trabajar de lunes a viernes en la lombricultura. Después llegué aquí a Chile y empecé a hacer asesorías, que es típico lo que uno hace, y de una empresa me quedaron debiendo dinero y me pagaron con lombrices. Y uno dice, ¿qué hago con las lombrices? Empecé mi propia empresa y mi primer objetivo siempre fueron los pequeños agricultores a través de los prodesales, ¿ya? Pero la gran diferencia mía como productor de lombrices y especialista en este tema es que yo no me baso en la producción del humus. La mayoría de los productores de lombrices a nivel latinoamericano producen humus. Yo también se produce humus, pero lo que yo hago es sacarle el agua a las lombrices. Dos. El normalmente llamado lixiviado, le dicen té de humus, pero no es el té, es el agua que percola la lombricultura, ¿ya? Esta es una lombriz, la roja californiana, que es la lombriz que se trabaja en casi toda Latinoamérica y gran parte del mundo, ¿ya? La gracia de esta lombriz es que es una lombriz que come rápido, por ende defeca rápido, que es lo que a nosotros nos interesa, es la feca de la lombriz, que es el humus, ¿ya? La famosa tierra de lombriz que le dicen. Es una lombriz de criadero, siempre está en nuestro criadero y si ustedes esta lombriz la arrojan al campo, se muere de hambre, ¿ya? Y tiene una alta capacidad de reproducción. ¿La otra? Se le puede dar cualquier tipo de desecho orgánico, en este caso guano. Yo siempre he dicho, le pueden dar guano de vacuno, caballo, ovejas, cabras, chancho y elefantes si tienen. De hecho, hace muy poco tiempo estuve a punto de instalar una lombricultura en el zoológico metropolitano y gran parte del desecho iban a ser las fecas de los elefantes, ¿ya? Pero la diferencia está en que el mejor guano para trabajar con las lombrices es el guano de vacuno. Da 2 puntos porcentual más de ácido húmico y ácido fúlvico el guano de vacuno que el guano de caballares, ¿ya? Y el guano de cabra y oveja se demora más en que se lo coman las lombrices. Y en nuestra región específicamente hay vacas por todos lados. Entonces es más fácil trabajar con guano de vacuno. En este caso, los productores pequeños generalmente tienen distintos tipos de animales en sus criaderos, en sus predios agrícolas. Tienen vacas, ovejas, conejos, cabras, caballos. Tienen las fecas, pueden producir lombrices. Y el humus se lo van a dar a la huerta, a las lechugas, a cualquier tipo de cultivo. Y puede ser también dada a las praderas, y las praderas va a volver como alimento a los animales. Hay un ciclo productivo. La siguiente. Pero si nosotros producimos el agua de las lombrices, primeramente, porque uno empieza la lombricultura, e inmediatamente empieza a producir agua de las lombrices. Es un verdadero biofertilizante. De ahí se van a ir dando cuenta que yo en este momento llevo ya 10 años trabajando con empresas grandes, donde se hace lo mismo que los pequeños productores, pero en versión grande. Entonces tenemos el humus, que se demora en primavera-verano con temperaturas altas, aproximadamente 3 meses, 4 meses en sacar el humus. En climas tropicales como Colombia, Venezuela, Isla Pascua, incluso que yo llevé lombrices, se producen 4 cosechas en el año, producto de las altas temperaturas. Aquí en nuestro clima son 3 cosechas, la primavera-verano y otoño-invierno una sola cosecha por las bajas temperaturas. Entonces, tenemos el agua de las lombrices, que puede ser incorporado directamente al riego, porque no produce daño a las plantas, porque viene de base orgánica, que en este caso el guano, y el guano está fermentado, significa que no va a producir calor. Y después también tenemos el humo, entonces ya tenemos 2 productos a dar a las plantas.
Tenemos comercialmente el humus. No le estoy haciendo propaganda comercial a Nasaka, pero tenemos el humus que se está vendiendo los 3 kilos a casi los 5.000 pesos, el kilo casi a los 3.000 pesos, el kilo de la empresa Garden casi a los 2.500 pesos. Entonces el humus en sí, ya el precio por kilo está sobre los 1.000 pesos, más de $1 por kilo. La siguiente. Yo empecé en este caso haciendo pequeñas lombriculturas para el programa de autoconsumo de los Prodesal, que se hacía, esa foto de allá era de 2008 y ahora actualmente se están haciendo para programas de autoconsumo tambores de 200 litros, pero no cortados por la mitad, sino que el tambor tiene que ser mucho más grande para que las lombrices puedan trabajar bien y haya un buen volumen de desecho. Yo no soy de la idea de darle desecho orgánico, basura orgánica a las lombrices para los productores agrícolas, porque generalmente los productores agrícolas tienen gallinas, chanchos, perros, donde si uno les dice que les dé los desechos orgánicos de la cocina a las lombrices, se las estamos quitando a los animales. Entonces, como dice el dicho, quitándole estamos desvistiendo un santo para vestir otro santo. Yo soy de la idea de trabajar 100% con guano de vacuno o de caballares. Y de ahí sacar el agua de las lombrices. En este caso son programas de PDTI, de Tirúa. En Osorno se hizo un plan a través de jardines infantiles, a 12 jardines infantiles a través del Departamento de Salud de la Municipalidad de Osorno, donde se le enseñó a los jardines infantiles a eliminar parte de los desechos orgánicos. Con las lombrices se recibía agua y se tenían plantas medicinales, porque lamentablemente ahora donde trabaja el padre o la madre, prefieren comprar, un ejemplo, la menta en bolsa que producir la menta cuando les duele el estómago. Entonces, de esta forma, les volvimos a enseñar a tener plantas medicinales en las casas a través del agua de las lombrices. La siguiente. Este es el programa de territorial indígena de Coyipulli, donde ya llevo 3 años capacitándolo específicamente para el programa de autoconsumo, pero siempre enfocado en el agua de las lombrices y después el humus. Siguiente. Las famosas tinas, donde ya están quedando relegadas de las casas, tienen a la de arriba de la municipalidad de Pemuco, donde es una tina con tecnología porque colocamos un sistema de riego manual, pero abríamos la llave y regaba automáticamente las lombrices y de esta tina se sacan entre 40 y 60 litros de agua de las lombrices por día. Y el humo se saca 3 meses después. No, no porque se riega constantemente, no es necesario. Si eso que le llegue el sol y las lombrices se arranquen, eso es mentira. Si usted tiene una humedad relativa alta, las lombrices trabajan súper rápido. No es necesario colocarla a la sombra. Ahí tiene que colocarle un techo. Lo que pasa es que ahora, los inviernos de nosotros de ahora, las lluvias son cortas, pero con alta intensidad. Entonces ahí hay que ponerle un techo, solamente por las lluvias más que todo. Ah, la de atrás. No se ve bien la foto. Esa. Bueno, yo he estado haciendo la forma más fácil de hacer la estructura de la lombricultura. Nosotros tenemos en Chile las famosas placas de pandereta o de los cierres vibrados, que generalmente son estándar en todas las regiones del país. En Argentina también hay, donde son las placas de 50 centímetros de alto por 2 metros de ancho y se hacen de placas de pandereta. Entonces tienen un riego automatizado, se produce el agua de las lombrices, cae un estanque, un motor, en este caso de medio HP, porque estas son lombriculturas pequeñas, se riegan automáticamente, cae el agua al estanque de reservorio y esta agua con el mismo motor se trasvasija al estanque de fuerte irrigación.
Entonces después con el mismo motor, si regamos el invernadero, se le coloca un Venturi artesanal, que yo mismo lo hago, y se riega en conjunto el agua de las lombrices con el agua del pozo. La siguiente. Esta es una lombricultura de 2 metros, después la pasamos a 4 metros, es un estanque de 200 litros y pasamos después, ya es una agricultura que tiene 8 invernaderos y el estanque de reservorio era de 1000 litros. Entonces el estanque de fertirrigación también es de 1000 litros. ¿Qué quiere decir en este caso? Que estamos produciendo 100 litros de agua de las lombrices por día, por metro. Entonces, en estas lombriculturas son para agricultores que tienen media hectárea o 1 hectárea, donde en el cual se producen diariamente 200 litros de agua de las lombrices por día, en periodo primavera-verano. En otoño-invierno se produce menos agua, producto de las bajas temperaturas. No hay tanta evaporación. Acá tenemos el del Prodesal de San Clemente y del PBTI de Los Álamos. Desde Tucapel, Mulchen. A los invernaderos donde se le... Estos son pequeños agricultores donde el agua de las lombrices al final es la base del riego para los cultivos, porque después se dejan de comprar insumos tanto orgánicos como químicos y enmiendas. Esta es una especie doméstica de lombriz que se trabaja en casi toda Latinoamérica y hay que darla como una herramienta de trabajo. En un lecho de 20 metros de largo por 1 de ancho se producen diariamente 2000, estamos hablando ya de empresas grandes, se producen 2000 litros de agua de las lombrices por día, en periodo de primavera-verano donde hay una temperatura promedio sobre los 25 grados. Cuando hay 30 grados, sí o sí tenemos que sacar 2000 litros de agua de las lombrices en esta lombricultura. Y esta lombriz es una verdadera máquina devoradora de desechos. Bueno, cuando vean 2 lombrices pegadas es porque se están reproduciendo, son hermafroditas incompletas. Significa que ambas lombrices son macho y hembra, pero se tienen que cruzar para traspasarse el espermio. Son tan buenas para reproducirse que aquí hay 3 lombrices pegadas. Están haciendo un trío. La siguiente. Bueno, después de haber yo he capacitado casi 4000 personas en todos estos años, pequeños productores y empresas grandes. Y estos últimos 10 años me pegué un saltito con las empresas. ¿Ya? ¿Por qué hacer la estructura sólida? Porque si en este caso, específicamente nosotros en Chile, como tenemos esta facilidad de comprar estas placas de pandereta, ustedes arman un verdadero Lego. En 5 días se puede construir una lombricultura de 20 metros. Y sí o sí hay que pintarla, el cemento, con un hidrorrepelente atóxico para que no pierdan nada de agua de las lombrices, en este caso que es el biofertilizante. Si ustedes pierden agua, pierden dinero. Acá tenemos en Sagrada Familia, ya entramos no en la parte orgánica con estos productores, pero sí son productores de cerezo, de hortaliza, arándano, clementina. Estos son productores netamente convencionales con productos químicos. Pero todos estos productores este último tiempo están comprando enmiendas, aminotierra, humisol, productos de alga, de extractos orgánicos. ¿Y qué hacen con el agua de las lombrices? Eliminan completamente la compra de estos fertilizantes orgánicos y la disminución de fertilizantes químicos. Tenemos la viña Sutil, don Juan Sutil tiene aproximadamente como 14 campos y ya tienen 2 campos de producción convencional. Tienen ciruelos, cerezos, parronales, donde tienen 40 metros de lombrices y ahí se producen 4000 litros de agua de las lombrices por día. Se le arrojan a 80 hectáreas esta agua de las lombrices. Estamos hablando de productores grandes.
La agrícola sutil acá en San Nicolás, cerquita, están produciendo cerezos, 33 hectáreas de cerezos convencionales, y se le está arrojando ya hace 17 meses 2.000 litros de agua de las lombrices a estas 33 hectáreas. Y don Tomás Viñuela, en la comuna del Carmen, a cerezos convencionales se le está arrojando el agua de las lombrices y se está disminuyendo la carga de fertilizantes convencionales o fertilizantes químicos. Tenemos en la comuna de Yungay, comuna de Chillán, Gendarmería, la cárcel agrícola del SET, producen hortalizas, se instaló también una lombricultura. La idea es que los reos, en este caso colonos, parte de los desechos orgánicos se le arroja a esta lombricultura y producen agua de las lombrices para la venta de hortalizas. Esta es de la empresa Biociclos, que produce maqui. Ellos le están arrojando el agua de las lombrices a 20 hectáreas de maqui orgánico, certificado. Don Robinson Peña tiene 400 metros de lombrices ahora, en el cual se saca mucha agua de las lombrices y se arroja a 400 hectáreas de berry, totalmente orgánico, certificado. La gracia de este riego automatizado es que de lunes a viernes, o sábado en este caso, la hora hombre son 4 horas en toda la semana, porque como las lombrices se riegan solas, solamente hay que mirarlas. Y el día miércoles solamente se le entierra la horqueta para mover el sustrato, no se le adiciona nada de desecho orgánico, nada de basura orgánica, específicamente este tipo de lombricultura. ¿Puedes apretar el...? Eso, aprieta ahí. Así cae el agua, el agüita de las lombrices. ¿Otra? Estas lombriculturas grandes tienen un motor de 1,5 HP en el cual se riegan automáticamente estos 20 metros y después succiona los 2.000 litros diariamente y se van al estanque de fertirriego. La otra. Entre una de las cosas más locas que he hecho con las lombrices, una es haber llevado lombrices a Isla de Pascua en el año 2005, para producir el agua de las lombrices, también el humus. Pero el año pasado hice una cosa súper loca, fui a Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Grampas, a instalar una lombricultura, a una producción de marihuana orgánica certificada. Entonces en Estados Unidos producen marihuana, como cualquier tipo de cultivo, y donde producen barras energéticas a base de aceite de marihuana con CBD para relajar y aceites esenciales para enfermedades. Y la otra, por favor. Se instaló una lombricultura con ladrillos de cemento para producir específicamente el agua de las lombrices todos los días. Y después el humus. ¿Cuál es la gracia de esta agua de las lombrices? Es que aporta materia orgánica líquida, macro, micronutrientes, aminoácidos, tiene ácido húmico y ácido fúlvico, se trabaja en toda una semana, 4 horas, tiene un riego automatizado, no es necesario estar regando manualmente, se producen 2.000 litros diarios del agua de las lombrices en periodo de riego. Nuestro periodo de riego, específicamente en Chile, va desde finales de septiembre, octubre, hasta marzo. Después ya llega el otoño-invierno, ya dejamos de regar. Pero actualmente en muchas regiones se está haciendo lo que se denomina riegos de invierno, cosa que antes nunca se regaba en invierno. Como nuestros inviernos ahora son tan secos, se está volviendo a regar en invierno. Y también se le adiciona el agua de las lombrices. La gracia de esta agua de las lombrices es que la base del riego de todos los cultivos es el agua de las lombrices. Se producen en un año cronológico 341.000 litros de agua de las lombrices, en 20 metros de lombrices. Se producen 12.000 kilos de humus anualmente y la lombricultura tiene una durabilidad de 20 años. Eso significa que yo instalo esta lombricultura y me tiene que durar 20 años de producción. También tiene bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre, tiene actinobacterias que corresponden a las bacterias descomponedoras y de alta capacidad de producir antibióticos. Por eso las
plantas o árboles que uno le inyecta el agua de las lombrices constantemente como base de riego, dejan de sufrir enfermedades o en menor cantidad. Aporta el humus específicamente aporta cantidad equilibrada de nutrientes, beneficia el suelo con millones de microorganismos, favorece la asimilación de los micronutrientes de las plantas a través de enzimas, logra una mejor aireación y modifica la estructura del suelo. De hecho, en la agrícola sutil, llevan 17 meses inyectando el agua de las lombrices a sectores de cerezo y tenemos 3 hectáreas que no le estamos echando el agua de las lombrices. Hemos hecho 6 calicatas. Las calicatas son los orificios cuadrados para ver cómo está el suelo. Hemos hecho calicatas con y sin agua de las lombrices y siempre encontramos lombrices común y corriente con agua de las lombrices en los cerezos, y estos cerezos tienen 14 años, son cerezos entre comillas viejos, pero en sin agua de las lombrices, en las calicatas, nunca encontramos lombrices. ¿Y el por qué? En este suelo uno le está arrojando materia orgánica líquida al suelo. Entonces ya empieza a crearse una nueva biota, es lo que se denomina el suelo vivo. Y los micronutrientes y macronutrientes que arroja el agua de las lombrices no se cristalizan, producto que esta es de base orgánica. Eso significa que la planta puede absorber más rápidamente los nutrientes. Se producen en 6 meses, periodo primavera-verano, que es cuando nosotros tenemos que regar, específicamente en Chile, 2.000 litros por día, tenemos 326.000 litros, desde octubre hasta marzo. Y la mano de obra de un trabajador es de 4 horas hombre. En un año cronológico se producen en una lombricultura de 20 metros 341.000 litros. Esto ya lo tengo súper probado. Y el por qué esta cantidad de agua es porque hace mucho calor. Y las lombrices sí o sí tienen que tener una alta concentración de humedad. Porque si no las lombrices no comen. De hecho, los lechos que yo trabajo, en este caso la cama o cuna de las lombrices, tienen una altura de 40 centímetros de alto y por mes, en primavera-verano, debiesen bajar 5 centímetros de columna, porque hay una alta temperatura, entonces las lombrices comen más rápido, pero para que puedan comer, tiene que haber una alta humedad en el sustrato, en este caso el guano. Si hay baja humedad, las lombrices no comen rápido. El agua de las lombrices contiene todos los macronutrientes, los famosos NPK, y también los micronutrientes. Tiene todos los micronutrientes y aquí no es por que ustedes le están arrojando 1 litro del agua a las lombrices o una vez a la semana, sino que están arrojando 3, 4 veces a la semana en el riego. Y en el mes, por hectárea, están arrojando 6.000 litros de agua a las lombrices. Una de las gracias del agua de las lombrices, yo siempre he dicho, los mayores productores de lombrices a nivel latinoamericano son los mexicanos. Saben mucho, mucho, mucho de lombrices, pero la base de ellos siempre es la producción del humus. Yo he conversado con varios productores de lombrices de Latinoamérica y siempre se basan en la producción del humus, no del agua. Siempre hacen las lombriculturas para producir humus, pero no se basan en que todos los días las lombrices se tienen que regar con una alta concentración de humedad y no hacen la lombricultura para producir esta agua o para capturarla. Tiene todos los aminoácidos, la lombricultura que en este caso se le da a las plantas. Cuando yo conversé con este profesor de la universidad en México, no tenía ni idea que las lombrices producían aminoácidos. Este es un análisis del agua de las lombrices y si se pueden dar cuenta, la materia orgánica tiene 1,59. Si la llevamos a kilogramos por metro cúbico de producto, tiene 15,9 kilogramos por metro cúbico de materia orgánica, pero líquida. Como decimos popularmente cuando uno se va al hospital o a la clínica, que dice, no, hay que ponerle suero, pónganle suero a la avena. Dele dipirona, dele un calmante a la avena. En este caso nosotros la avena de nuestras plantas es la raíz. Todos estos nutrientes
llegan de base orgánica a la raíz de la planta. Lo que pasa es que si usted es productora, usted lo quiere vender. Si lo deja envasado a la sombra, puede durar, baja temperatura, puede durar 6 meses sin ningún problema. Pero si le llega sol directo y alta temperatura o temperatura alta, empieza a fermentar porque tiene muchos microorganismos. ¿Cómo? Si sobre 6 meses se descompone. Sí, la gracia de esto específicamente, para los que son productores agrícolas, es tener una lombricultura y la base del riego que sea el agua de las lombrices. Así ustedes disminuyen la compra de fertilizantes completamente en un 50% y eliminan completamente la enmienda orgánica. Y la gracia del agua de las lombrices, que también le hemos hecho análisis de microbiológico, tiene bacterias mesófilas, anaeróbicas, no tiene hongos, tiene actinobacteria y bacterias fijadoras de fósforo y bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre. Entonces, la gracia es que si ustedes incorporan a sus cultivos 3 veces o 4 veces en la semana el agua, ustedes 4 veces en la semana están arrojando microorganismos a las plantas. ¿La otra? En 20 metros de lombrices, siempre me preguntan, ¿y cuánta agua hay que echarle? Se le colocan 40 microjets, cada microjet tiene una capacidad de 90 litros por hora, entonces en una hora se arrojan 3.600 litros. El programador tiene una durabilidad de 20 minutos, se arrojan 1.200 litros por 20 minutos. Son 3 riegos en un día, se le arrojan 3.600 litros de agua. En una semana 25.200 litros. Se producen diariamente 2.000 litros de agua de las lombrices y eso es el 55%, el 45% del agua que se arroja a la lombricultura queda en las lombrices para que puedan trabajar. Y estamos hablando de empresas grandes, se han instalado 20 lombriculturas grandes de 20 metros para producir esta agua de las lombrices por día. Todo estos análisis no son al azar, porque la gracia de esta agua de las lombrices que contiene, me han dicho de los laboratorios que es una caja de Pandora, o la agüita mágica, o la agüita milagrosa, porque generalmente uno cuando compra productos orgánicos, compra aminoácidos, compra microorganismos, compra macronutrientes o compra micronutrientes. La gracia de esta agua de las lombrices es que contiene todos estos productos en un solo producto que lo producen las lombrices. Pero a la vez hay que fijarse muy bien que para producir esto la lombricultura tiene que ser tecnificada y ojalá, como se dice, industrializada. Eso sería. Gracias.